se compadece de nuestra injusticia, de nuestro pecado, de nuestra necesidad de Él. Dice, extendió su mano y le tocó y le dijo, quiero. ¿Cuál es la condición entonces para ser curados? Querer ser curados, querer ser sanados. Como lo dicen muchos textos bíblicos. Este leproso necesitaba ser querido. ¿Se imaginan el espacio? Era leproso. ¿Qué significaba? Que era una persona marginada, separada, señalada. ¿Cómo vivía su interior? Vivía no solo con heridas físicas, porque la lepra es una enfermedad que tampoco ve la piel, ¿no? Pero también tenía heridas en el interior por el rechazo del pueblo. Vivían separados. ¿Se recuerda que decía que inclusive llevaban una campana? De tal manera que anunciaban que iban caminando y todos se alejaban de él porque no querían, tenían miedo a la enfermedad. Entonces, ¿qué significaba para el interior de este leproso esto? Tenía heridas en el interior. Tal vez nosotros no tenemos una herida física o tal vez sí enfermedades físicas, pero también la palabra nos puede curar y salvar de muchas heridas. Heridas emocionales, heridas en nuestro interior, heridas de todo tipo, heridas en nuestros pensamientos, por nuestro pasado, por nuestra historia. Estos gestos que Dios hace a través de su palabra, a través de Jesucristo, son portadores de salvación. La cuarta condición, el cuarto efecto, dice la palabra produce fe y convierte. Decíamos que es necesario que la palabra se nos proclame, que se proclame en nosotros para poder generar salvación. Cuando Dios propone la salvación mediante la necesidad de predicación, Él mismo genera fe en nosotros. Dice en la primera de Corintios 1:21. De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoce a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necesidad de la predicación. En Mateo 9:29, hágase en vosotros según vuestra fe. Este texto nos habla, es el pasaje bíblico en donde van los ciegos. Los ciegos van siguiendo a Jesús, van por todo Galilea, van siguiéndole detrás de la muchedumbre y le dicen, Señor, sálvanos, Señor, sálvanos. Pero, ¿cuál es la respuesta? La respuesta de Jesús. Hágase en vosotros según vuestra fe. A veces en nosotros, probablemente la voluntad de Dios no se cumple porque nuestra fe es pequeña, Hay que pedirle a Dios que la acreciente. ¿Y cómo se acrecienta? A través de la escucha de su palabra. Es el único. Bueno, y aparte, obviamente la vida sacramental, que también está fundamentada en la palabra de Dios. La fe es adhesión de oración y confianza sin límites. Al escuchar las obras, a través de los textos bíblicos, podemos escuchar, afianzar también nuestra fe, porque nos habla de la historia de la salvación. Nos recuerdan los textos bíblicos de la historia de la salvación. Nos recuerda la fe que tuvo Abraham, nos recuerda la fe que tuvo Moisés, nos recuerda la fe que tuvo Job, y todos nuestros padres en la historia, nuestros padres en la fe fueron tentados y su fe fue firme. Y el Señor da en recompensa grandes bendiciones. El Señor tiene preparados para nosotros grandes bendiciones, pero es necesario que creamos en Él, que creamos en su palabra. En Marcos 9:24, este texto bíblico nos habla, bueno, si ustedes recuerdan, es el padre de un muchacho que está endemoniado. Llevaba muchos años desde niño y habían hecho muchas cosas, pero nunca había sanado. Hasta que tiene el encuentro con Jesucristo, y al instante gritó el padre del muchacho: creo, pero ayuda mi poca fe. Si nuestra fe es pequeña, si nuestra fe es minúscula, es débil, ¿qué es lo que necesitamos decirle al Señor? Creo, Señor, pero aumenta. El quinto efecto, la palabra promete el Espíritu Santo y
y el Espíritu viene cuando se proclama. Jesús en su palabra prometió muchas veces el Espíritu Santo que vendría en nuestra ayuda. En Efesios 1:13, en él también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creído también en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué sucedió en el pasaje de Emaús? Decía, no ardía nuestro corazón, mientras nos explicaba las escrituras, es también por la acción del Espíritu Santo que nuestro corazón arde. Y Juan 4 al 26, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo a través de su palabra nos manifiesta cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Nos muestra de qué modo vivir una vida que lo complaza. El Espíritu Santo también despierta en nosotros el deseo de hacer conforme a la voluntad de Dios. Es esto de Filipenses 2:13. Él es el que en nosotros produce así el querer como el obrar, y como bien le parece. Nosotros con nuestras fuerzas, con nuestra capacidad, con nuestra humanidad, no podemos hacer la voluntad de Dios, sino es a través de la presencia del Espíritu Santo que se nos revela la propia palabra, que nos impulsa a hacer el querer de Dios. El sexto efecto de la palabra integra la comunidad. La palabra de Dios motiva a los hijos de Dios a formar comunidad. El ser de Dios es la comunión en el amor. Él ha querido expresarlo en el deseo de convocarnos en una comunión con Él a través de la iglesia. Este es Hechos 2, 42, 44 al 47. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Nuestra comunidad Nueva Alianza tiene su fundamento en este texto bíblico, Hechos 2:42, y los siguientes, ¿no? Compartir la enseñanza, compartir el pan, compartir la comunidad, compartir la fe, vivir unidos y tener todos en común. El ser de Dios es la comunión en el amor. Él ha querido expresarlo en el deseo de convocarnos a una comunión con Él a través de la iglesia. También aquí en el pasaje de Hechos vemos como en el Pentecostés es fundada la iglesia. Ahí está la iglesia naciente, la iglesia primitiva, y los efectos de este Pentecostés están presentes ahora en nuestros tiempos. ¿Y cuál es la condición? Dice Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos por los otros. Hay una condición que hace que no tengamos, que no tenga este efecto en nuestra vida. ¿Cuál puede ser la condición que nos impide tener comunión? Egoísmo. ¿Qué decías, Ceci? El pecado. El pecado. El pecado es el origen. El pecado es el origen porque produce en nosotros egoísmo, apatía, individualismo. Volvemos al pasaje del Génesis, ya no en el momento de la creación, sino un poquito más adelante. Dice, Dios creó al hombre y a la mujer. Y después viene el rechazo del hombre hacia el amor de Dios. El pecado divide. El pecado separa. ¿Se acuerdan también? Bueno, voy a hacer referencia primero del texto, en donde se crea la Torre de Babel. ¿Qué sucedió después en este pasaje? Pepe, ¿te acuerdas? Se dispersaron. Confusión. Se dispersaron. Hubo caos. Y luego en el Pentecostés había gente de todos lados, ¿no? ¿Y qué dice el texto? Unidad, entendían. Se entendían. ¿Cómo podemos comprendernos? Se maravillaban de esto, de la presencia de Dios. Entonces, así como el pecado rompe, la presencia del Espíritu, de su palabra en nosotros crea unidad. Y volviendo al texto que les comentaba hace un ratito del Génesis, en donde está, Adán y Eva, la serpiente induce a Eva le da
Se rompe la comunión con Dios. El pecado nos hace perder la comunión con Dios. Esta unidad a la que Dios nos invita en el pecado se rompe. Y luego también se rompe la comunión con nuestros hermanos, que hace Adán, dice Eva, la mujer que me diste, la señala, ¿verdad? La mujer que me diste, y Eva así como que, pues también tú decidiste, ¿verdad? Lo aceptaste, y entonces hay división. Y luego más adelante el texto bíblico dice que ellos se encontraban desnudos, se reconocen desnudos y tienen vergüenza, crea caos también en nuestro interior. Entonces, el pecado es el principal motivo por el que no podemos vivir en unidad. Nos genera ruptura con los demás, ruptura con nosotros mismos y sobre todo ruptura con Dios. Pero también hay una promesa, dice en Jeremías 31:33, dice que la palabra congrega al pueblo de Dios y lo declara propiedad, su propiedad. Dice, sino que esta será la alianza que yo pacté con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones le escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán su pueblo. Nuevamente volvemos a esto. Es Dios mismo quien nos llama, quien nos busca, quien hace un pacto, una alianza con nosotros a pesar de nuestro pecado, que rompe la unidad, que rompe la comunión. Es Dios mismo quien nos invita a entrar en comunión con Él, a vivir esta alianza de amor con Dios. ¿Y cómo podemos lograrlo? A través de las experiencias tan humanas como el perdón, la compasión, la misericordia, la bondad. Primero, reconociéndonos necesitados de esta bondad de Dios, y después compartiéndola con el hermano. Así como se rompió por el pecado la comunión, así también por la gracia se puede volver. Y luego por el séptimo efecto que tiene la palabra en nosotros, nos conduce a la vida eterna, la palabra. Aquel que hace viva la palabra tiene la promesa de la vida eterna. Este es el mayor premio al que aspiramos nosotros los que creemos en Cristo, a la vida eterna. Dice Lucas 10:27. Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Nos conduce a la vida eterna, al amarle a Él. Esta primera ley, amar al Señor con todo nuestro ser. El que escuche y hace viva la palabra por Jesús posee la vida eterna. En Juan 5:24, en verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. El Señor mismo nos ama tanto que nos ha enviado a Jesucristo, que nos conduce a la vida eterna, que es el camino, la verdad, la vida. Sin Él no hay salvación. En Mateo 5:3-12 nos habla de las bienaventuranzas. Vamos a leer el texto. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Fíjense cómo la propia palabra nos da los elementos para vivir la salvación. Dice en el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1723, las bienaventuranzas nos invitan a purificar nuestro corazón y a buscar el amor de Dios por encima de todo. Nos enseña que la verdadera dicha no reside ni en la riqueza o el bienestar, ni en la gloria humana o el poder, ni en ninguna obra humana, por útil que sea como la ciencia, las técnicas y las artes, ni en ninguna otra criatura, sino solo
fuente de todo bien y de todo amor. Cada día seguimos nuestras bienaventuranzas, avanzamos paso a paso, de manera firme también, a través de los actos de cada día sostenidos por la gracia del Espíritu Santo. Las bienaventuranzas responden a un deseo natural de llegar a Dios, que dice San Agustín. Nuestro corazón, nuestra alma ha sido creado por ti, está inquieta hasta llegar a ti. Entonces este debe ser nuestro aliento, buscar hacer las cosas de Dios y llegar hacia la vida eterna. La palabra de Dios es viva y eficaz, es presente y real en todo momento en medio de nosotros. Les voy a pedir que nos pongamos de pie un momento. Fíjense que hay algo muy curioso. Decimos que la palabra de Dios nos salva. Y luego hablábamos del pecado. El pecado rompía esta comunión con Dios, esta comunión con la palabra que le encuentra por él. ¿Qué sucede en nuestras vidas? Muchas veces, ¿quién es el primero que es la piedra de tropiezo en mi vida? Piensa hacia ti, piensa hacia tu interior. ¿Quién es el que se sabotea o que sabotea los planes de Dios de salvación, de vida eterna, de curación, de sanación? ¿Quién es el que sabotea eso? Yo mismo, ¿verdad? ¿Por qué lo hago? Hace poco veía un ejemplo, estaba un predicador, entonces le decía a alguien, te voy a pedir que te ates con esta cuerda, y se atan las manos. Y luego entonces le dice, ok, te atas las manos, ahora desátate. Y no podía hacerlo. ¿Por qué no podía hacerlo? Porque tenía ambas cosas. Porque tenía sujetas las manos. Pero ¿cómo si pudo sujetarlas, no? O sea, nosotros mismos nos atamos y nos sujetamos. Y nosotros mismos nos impedimos que la palabra de Dios tenga efecto en nosotros. Y luego entonces